Bueno, para continuar con nuestro programa, le damos la bienvenida al doctor Fernando Diáñez, que va a impartir esta conferencia titulada Recomendaciones para en hortalizas. Bueno, me permito primero darles algo de información general sobre el doctor. Es catedrático de la universidad, además de ser PDI y profesor titular de la Universidad de Almería en el Departamento de Agronomía y área de producción vegetal. Tiene una amplia experiencia en estas dos áreas, pero me gustaría destacar su actividad en investigación. Tiene 47 publicaciones ISI, 26 conferencias y seminarios, 4 patentes, 3 licenciadas con las empresas AgroPainter y Entonova. Para no quitarle más tiempo, doctor, bienvenido y adelante con su presentación. Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación a participar. Bien, comienzo con la presentación. El título de la presentación es Recomendaciones para el manejo de injerto en hortalizas, aunque quizás un título más genérico sería El injerto en hortalizas protegida, una técnica cultural en expansión, porque es algo que ha ido creciendo en las últimas 2 décadas el uso del injerto en los cultivos hortícolas. Bien, durante esta presentación, la intención, a ver si avanza la presentación un segundo. A ver, se ha quedado bloqueado. Va, perfecto. Bien, la intención es responder a una serie de preguntas. Primero, ¿qué hortalizas se injertan? La segunda es por qué se injertan las hortalizas, cómo se hace el injerto, qué patrones se usan y cuánto cuesta el injerto. Intentaré dar respuesta a estas preguntas de forma lo más concreta posible. Empezamos por qué hortalizas se injertan. En esta fotografía, en esta diapositiva, tenemos una imagen de cuáles son las hortalizas que se injertan. Fundamentalmente son cucurbitáceas y solanáceas las hortalizas que injertamos y cómo ha sido la importancia del injerto en el mundo. Inicialmente hay una gran expansión de este injerto en los países asiáticos, Japón, Corea, donde se inicia el injerto. Posteriormente en el Mediterráneo hay una expansión del injerto fundamentalmente en cucurbitáceas, fundamentalmente la sandía. Y luego vemos un montón de asteriscos y porcentajes pequeños que han ido creciendo en los últimos años que se corresponden con programas de alternativas a la erradicación del bromuro de metilo. A final del siglo pasado nos dimos cuenta de que habíamos provocado, la actividad humana había provocado que hubiera un agujero en la capa de ozono a la altura de la Antártida y la humanidad en conjunto se puso de acuerdo para quitar una serie de gases que se empleaban pues, en la industria frigorífica, en los sprays o algún gas que usamos en la agricultura, como el bromuro de metilo, que era responsable de destruir esa molécula de ozono en la capa de ozono y era responsable del agujero de la capa de ozono. Con lo cual se trabajó en alternativas. Una de las alternativas que se propuso en diferentes partes del mundo fue el injerto en hortícolas. Bien, ¿por qué se injertan las hortalizas? Bien, la razón es, bueno, lo primero que estamos hablando de injerto, ¿qué es injertar una planta? Injertar es una planta es coger 2 plantas, una variedad que nos interesa porque nos interesa la parte aérea, nos interesa la calidad de los frutos que dan, nos interesa la producción que nos da esa parte aérea, pero sin embargo tiene un sistema radicular que tiene ciertas características que no nos interesan. No es resistente a determinados patógenos que están en el suelo, por ejemplo, o no resiste la salinidad y queremos utilizar una raíz más potente. ¿Dónde encontramos esa raíz más potente? En otra variedad, en otro cultivar, que es el patrón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a combinar la parte aérea de una y la parte radicular de otra para obtener una planta que es la que vamos a cultivar por las bondades de la raíz del patrón y por las bondades de la parte aérea productiva. Bien, dicho esto, ¿por qué injertamos? Pues básicamente hay 3 razones por las que podemos injertar las hortalizas. La primera es buscar resistencia a determinados estrés abióticos, compactación del suelo, frío del suelo, salinidad, encharcamiento. Pues utilizar una raíz más potente, más vigorosa, puede hacer que podamos cultivar en suelos que tienen ciertos problemas. Esa sería una. La siguiente puede ser la búsqueda del vigor. Nos interesa una variedad concreta, pero esa variedad es poco productiva, poco vigorosa, y cuando la injertamos sobre un patrón vigoroso, ese vigor lo trasladamos a la variedad y obtenemos mayor rendimiento o un mejor comportamiento agronómico de esa variedad en esas condiciones de cultivo con ese patrón.
Y la tercera razón, y realmente la razón de más peso, es la protección fitosanitaria. Es decir, la mayoría de los injertos los hacemos porque tenemos determinados problemas con patógenos en el suelo que resolvemos cuando utilizamos el injerto. En el caso de las cucurbitáceas, estas son básicamente las enfermedades por las cuales injertamos. La fusariosis vascular de la sandía, Fusarium sporum niveum, la fusariosis vascular del melón en el melón, el virus del cribado en gambas o la fusariosis radicular del pepino para el pepino. Algunas fotografías de estas enfermedades. Aquí tenemos una imagen de Fusarium sporum melonis, cómo afecta al cultivo del melón, con marchiteces unilaterales de determinados tallos, brazos laterales. Y aquí vemos, por ejemplo, Fusarium oxysporum radicis cucumerinum, pudriendo por completo las plantas de pepino en cultivo hidropónico, como consecuencia de que se ha producido una podredumbre de la base del cuello y de las raíces en el caso de esta planta de pepino. En el caso de las solanáceas, el panorama de control de enfermedades es similar. Tenemos, en el caso del tomate, pues queremos controlar Fusarium oxysporum forma especializada de Lycopersicum, Verticillium, el agente causal de las raíces corchosas o Phytophthora, o la fusiosis radicular, o controlar los nemátodos. En la berenjena, fundamentalmente, queremos controlar nemátodos y también Verticillium, y en el pimiento controlamos Phytophthora capsicii y nemátodos. Algunas imágenes de estas enfermedades, pues aquí vemos una fotografía de Fusarium oxysporum forma especializada de raíces Lycopersicum, pudriendo las raíces y el cuello de una planta de tomate. Aquí tenemos Phytophthora parasítica provocando la pudrición del sistema radicular y del cuello de una planta de tomate igualmente. Nemátodos en tomate, Meridogyne. Phytophthora capsicii, en este caso en plantas de pimiento, aprovechando las condiciones de encharcamiento que da el tener la proximidad de la goma del gotero junto al cuello de la planta. Bien, estas son básicamente las enfermedades más importantes que controlamos cuando injertamos. Hasta ahora he estado hablando de Fusarium oxysporum, forma especializada, Fusarium radicular, vascular, en el tomate, en el melón, en la sandía, pero igual es un concepto que para algunos no conocéis lo que es una forma especializada, y especialmente porque Fusarium oxysporum en tomate es una enfermedad muy importante en México. Pues voy a hablar un poco con más detalle de qué es una forma especializada. Bien, cuando hablamos de Fusarium oxysporum, estamos hablando de una especie. Si estuviéramos hablando de nosotros somos Homo sapiens, género, especie. Fusarium oxysporum, Fusarium es el género, oxysporum es la especie. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una forma especializada? Pues estamos hablando de que dentro de lo que es la especie existen aislados que yo puedo encontrar en la naturaleza que van a provocar enfermedad de forma especializada. ¿Qué quiere decir de forma especializada? Que me van a enfermar algunos aislados la sandía, y los llamaremos Niveum, pero no me van a afectar ni el melón, ni el pepino, ni el tomate, ni la berenjena, ni el pimiento. Y otros que me provocarán enfermedades en el tomate, pero no en el resto. ¿Vale? Esto es un poquito más complicado aún. Porque aparte de que tengamos aislados de Fusarium que me pueden provocar enfermedades en el tomate, aquí tenemos Fusarium oxysporum, Lycopersicum, tenemos otros aislados que me van a producir también enfermedades en el tomate, como pueden ser este que tenemos aquí, que sería Fusarium oxysporum, forma especializada Radicis Lycopersicum, pero las enfermedades son distintas, es decir, la sintomatología de las enfermedades son distintas. En un caso estamos hablando de una fusariosis vascular, que tenemos una enfermedad en la cual el ataque se produce en los vasos de la planta, con lo cual no llega el agua y la planta muere o se marchita. Y en otro caso, tenemos una enfermedad que está afectando, provocando la pudrición de las raíces y del cuello de la planta. Y estaríamos hablando de una enfermedad radicular, una sintomatología radicular. Con lo cual, tenemos formas especializadas que afectan a unas especies sí y a otras no, pero también podemos tener que afectan de forma vascular o de forma radicular. Y bueno, en la imagen se puede ver, en el caso de las hortícolas, cuáles son las más habituales. Las vasculares de los diferentes cultivos, y la radicular del tomate y la radicular del pepino, que también afecta al melón. Bien, pues esta fotografía todavía se complica más porque existen razas. Y lo pongo ahí en interrogación porque ¿qué son las razas? Vamos a coger el ejemplo de la fusariosis vascular del tomate, porque como he dicho es una enfermedad bastante importante en México.
Cuando hablamos de razas no queremos decir que los conidióforos tengan diferente color, como cuando hablamos de razas en la especie humana, ¿no? Que tenemos diferentes colores de tonalidad de la piel. Cuando hablamos de razas, indicamos que tenemos distintos aislados que van a producir algo que los diferencia a unos de otros y que los hemos llamado razas. En el caso de la fusarisis vascular del tomate existen 3 razas y que, para complicarlo aún más, la nomenclatura que utilizamos en Europa no es la misma que la que se utiliza en Estados Unidos y en México. Voy a utilizar la vuestra, que vosotros llamáis raza 1, 2 y 3, a lo que nosotros llamaremos 0, 1 y 2. Bien, entonces, en el caso de la fusarisis vascular del tomate existen 3 razas, la raza 1, la raza 2 y la raza 3. Pues seguimos cabreándonos con esto de que no acabamos de entender por completo el concepto de la raza. Bien, hablamos de raza en una especie patógena, es decir, dentro de una especie patógena pueden existir razas cuando tenemos virulencias distintas. Y aún no os he explicado lo que es raza y ahora os meto otro concepto que es virulencia. Al final intentaré que me entendáis. ¿Qué quiere significar? ¿A qué nos referimos cuando decimos que tenemos virulencias distintas? Pues cuando yo cojo del campo un aislado de un patógeno, ¿vale? Tengo un cultivo puro en mi placa de Petri de ese aislado del patógeno y ahora voy a inocular de forma artificial dentro de una dentro de una especie, tomate, ¿vale? Aquí no estamos hablando de formas especificadas, estamos hablando de un escalón más abajo de la raza. Voy a inocular distintas variedades de una misma especie, distintas variedades de tomate. Yo cojo mi aislado puro que tengo aquí en este tubo de ensayo y riego a día cero la variedad A, la variedad B, la variedad C y la variedad D. Y cuando han pasado 15 días, yo me encuentro este panorama, que hay variedades que se han enfermado, la A y la C, y otras variedades están completamente sanas. Es decir, encuentro diferencias en la expresión de la enfermedad, enfermedad y no enfermedad. Encuentro distinta virulencia. Entonces decimos que tenemos razas que son virulentas hacia determinados genes de resistencia que tienen esas variedades. Esto lo enunció hace muchos años Flor y lo denominó la relación gen a gen, y decía que por cada gen que determina resistencia en el huésped existe un gen de virulencia en el patógeno. En definitiva, yo tengo genes de resistencia en la variedad B y D que no tengo en la A y la C. Por eso existen razas. Con lo cual, si tenemos la raza 1, la raza 2 y la raza 3 en Fusarium oxysporum, tendremos que tener genes de resistencia también en el tomate. ¿Y cuáles son esos genes de resistencia? Pues tenemos un gen I, un gen I2 y un gen I3 que me dan resistencia a la raza 1, 2 y 3 respectivamente, una resistencia alta. Y luego tenemos una resistencia parcial que se debe a otros genes, I4, I5 y 6, en este caso para la raza 2. Vamos a olvidarnos de esta parte de la parcial y vamos a centrarnos en la resistencia total del gen I, I2 e I3 frente a la raza 1, 2 y 3. Y ahora, al final, veréis que quiero llegar a algo con todo este embrollo que os estoy contando. Imaginamos que un agricultor nos trae una planta enferma del campo y sospechamos, por la sintomatología, que puede ser Fusarium oxysporum vascular, es decir, Fusarium oxysporum forma especial Lycopersicus. ¿Cómo puedo saber yo qué raza es? Y lo más importante, cuando ya sé qué raza es, ¿qué hago con esa información de cara al control de la enfermedad? No ese año, que ese año poco podré hacer, el año siguiente cuando vaya a poner una nueva plantación de tomate en ese mismo suelo. Bien, pues lo que tendré que hacer para determinar a la raza es tener un cultivo puro de mi patógeno e inocular con ese cultivo puro una variedad que no tenga genes de resistencia, otra variedad que tenga el gen I, otra que tenga el gen I2 y otra que tenga el gen I3. Y esperar la respuesta diferencial de expresión de la enfermedad. Y en función de esa respuesta yo podré determinar qué raza tengo. ¿Cómo? Pues si 15 días después de hacer la inoculación yo me encuentro que la planta que no tiene genes de resistencia está muerta y las otras están perfectamente sanas, yo tendré la raza 1, ¿vale? La raza 1 con la nomenclatura americana. Que lo que me encuentro es que la variedad sin genes de resistencia y la variedad que tiene el gen I están muertas y las otras dos no. Tendré la raza 2. Tercera posibilidad, se muere la que no tiene resistencia, la que tiene el gen I, la que tiene el gen I2 y la que tiene el gen I3 sigue viva.
pues tengo la raza 3, que son las 3 razas que se conocen del patógeno hasta la fecha. ¿De acuerdo? Con lo cual, en función de esta respuesta diferencial, yo podré saber qué raza tengo. Para hacer esto, pues yo os he dicho variedades que tengan el gen I, el gen I2. ¿Dónde encuentro esa información? Aquí tendríais donde podéis encontrar variedades que tienen esos genes, de forma que para hacer este bioensayo que yo os he dicho, lo que queríamos es combinar. Variedades sin genes de resistencia son estas de aquí, variedades con el gen I son estas, con el gen I2 son estas y con el gen I3 son estas. Son variedades que se utilizan de referencia a todos los laboratorios para trabajar e identificar las razas. Bien. Ya sé qué raza tengo, ¿vale? Hemos hecho este test y ya sé la raza que tengo. Ahora lo importante es, ¿qué hago con esta información de cara al control? Pues con esta información yo puedo ir a la información que obtengo en los catálogos de las empresas multinacionales o nacionales de semilla, que os pongo una serie de enlaces que os permitirán entrar a diferentes páginas web donde está esta información, y tengo que actuar de la siguiente forma. Imaginemos que entramos en esta empresa, Ramiro Arnedo, y llegamos al catálogo de sus variedades. Vemos que dentro del catálogo de sus variedades hay una serie de información sobre la variedad, pero también una parte de información relativa a la resistencia genética que tienen esas variedades. Supongamos que el análisis que hemos hecho nos dice que lo que tenemos es la raza 2 de Fusarium oxysporum Forum especial Lycopersicus, la raza 2 con nomenclatura americana. Bien, pues tendríamos que mirar en el catálogo, ¿vale? Si yo tengo alguna variedad que sea resistente a esta raza 2. Una salvedad. Bueno, miramos el catálogo ampliándolo un poquito y vemos que en el catálogo nos aparece FOL 0 y 1. FOL 0 y 1 significa que la variedad es resistente a las razas de Fusarium oxysporum Lycopersicus, razas 0 y 1, siguiendo la nomenclatura europea. El catálogo es de una empresa española y sigue la nomenclatura española, europea. En el caso de los catálogos que podéis tener acceso en México, pues la nomenclatura que seguirán será la americana y en lugar de 0 y 1, aquí os aparecería FOL 1 y 2. Con lo cual, si yo tengo la raza 2 y esta variedad es resistente a la raza 2, pues para el ciclo siguiente podría cultivar esta variedad y todas las que me indiquen la misma nomenclatura que serían resistentes a la raza concreta del patógeno. Entonces, ¿para qué me sirve identificar la raza? Pues me sirve para poder elegir una variedad resistente el año siguiente. ¿Que no tengo variedad resistente en las variedades comerciales? Pues tendré que plantearme ir a buscar una variedad resistente por la otra vía, que sería utilizar patrones, utilizar planta injertada. Cuando hablamos de Fusarium oxysporum, Forum especial de Lycopersicus, y comparamos México con España, que hasta que no pones las fotos de un país y otro al lado no te das cuenta de lo pequeño que es España comparado con México en tamaño, pues por desgracia para vosotros, el problema de la fusión vascular en México es más complejo que en España, porque tenéis la raza 3 que nosotros no la tenemos. ¿Vale? La raza 3 es bastante más complicado que haya variedades con resistencia a esta raza, variedades comerciales me refiero, y una de las salidas que hay es utilizar patrones e ir hacia el injerto. Aquí os pongo un enlace de una publicación hecha por investigadores mexicanos en el cual evaluaron en un cultivo de melón de tipo bola el no injertar con utilizar diferentes patrones y se veía cómo era la incidencia de la enfermedad de la fusión vascular, en este caso estando presente la raza 3, al mes, 2 meses, 3 meses, 4 y 5 meses de cultivo. Como se puede ver en el caso de la variedad sin injertar, al final la incidencia es del 100% de la enfermedad, mientras que en algún patrón como multifor no hay incidencia de la enfermedad y en otros está en torno al 10%. Es decir, los patrones pueden frenar el desarrollo de la enfermedad o reducir bastante el desarrollo de la enfermedad. La cuestión es que hay diferencias importantes entre la resistencia de los patrones, con lo cual tenéis que tener una experiencia previa de cómo se comportan estos patógenos, estos patrones frente a la raza 3 de Fusarium oxysporum. Con las otras razas las controlan perfectamente, pero la raza 3 es especialmente compleja. Bien, ya hemos visto por qué se injertan las hortalizas. Vamos a ver un poco cómo se hace el injerto de hortalizas. Lo primero que habría que ver es cuántas técnicas de injerto hay.
Cuando hablamos de técnicas de injerto en hortalizas, las técnicas de injerto las podemos dividir en 3 grandes grupos, atendiendo a algo tan importante como es el número de sistemas radiculares que yo mantengo durante la fase crítica del injerto, que es cuando está uniendo el injerto. Entonces, tengo 2 raíces, con lo cual puedo tener 2 raíces mientras que está uniendo, una raíz mientras que está uniendo o ninguna raíz mientras que está uniendo. Que este es el caso más extremo en el cual estoy haciendo un injerto y a la vez estoy haciendo un estaquillado simultáneamente. Bien, en función de 2, una o ninguna, tengo diferentes técnicas de injerto. Aproximación es el tipo A, púa lateral, púa terminal sería el tipo B y adosado sería el tipo C. ¿De acuerdo? ¿Se utilizan todas las técnicas de injerto por igual en cucurbitáceas y solanáceas? No. Unas se utilizan en cucurbitáceas y otras se utilizan en solanáceas. Las de arriba son las que vamos a utilizar en cucurbitáceas, aproximación, púa lateral y adosado, y las de abajo son las que se utilizan en solanáceas. ¿Cuál es la técnica de injerto que más utilizamos en cucurbitáceas? Aproximación. La técnica de aproximación es la técnica en la cual se tiene mayor experiencia de años trabajando en el injerto en cucurbitáceas, más de 40 años de experiencia, y es una técnica en la cual los semilleros que empiezan suelen empezar con esta técnica. Y conforme van avanzando, pues suelen ir hacia la técnica de injerto adosado. Púa lateral se utiliza mucho menos y adosado sería el salto tecnológico una vez que ya se controla el injerto. Y en el caso de las solanáceas, el injerto que se utiliza es el empalme y el injerto de púa terminal es un injerto que hace muchos años iba muy bien porque antes de que se desarrollara todo el injerto, hubiera materiales, pinzas, clips, muchos elementos que se utilizan en los injertos, se podía hacer fácilmente, pero hoy por hoy es un injerto en desuso. Nadie utiliza este injerto. En cucurbitáceas, en frutales, por supuesto. Es decir, cuando nos movemos en el caso de las cucurbitáceas de izquierda a derecha, estamos hablando de ir de un injerto de complejidad baja a uno de media a uno elevada. Y esta complejidad no tiene nada que ver con los cortes que hacemos en la planta, sino con las instalaciones, es decir, con las instalaciones que yo requiero para hacer el injerto. Vamos a ver qué es hacer un injerto. Hacer un injerto es unir 2 cosas, un flujo de un proceso, es decir, y un cronograma. Unir qué hago, dónde lo hago y cuándo lo hago. Y eso es lo que tengo que responder, qué hago, cuándo lo hago, dónde lo hago y cómo lo hago a lo largo del tiempo. Entonces, empezaríamos sembrando, en el caso del injerto de aproximación, primero la semilla de sandía, en el caso de aproximación en sandía. Sembraríamos, para sembrarlo, pues lo haremos utilizando un tren de siembra, como el que se ve en la imagen. No me deja pulsar, esto es un vídeo y no me deja pulsar. Pero bueno. Un tren de siembra en el cual tendremos una llenadora. A ver si me deja activar el vídeo, que desde aquí no me deja. Te pasa igual, ¿no? Es que no deja el... Bueno, pues lo siento, esto es un vídeo en el cual se ve cómo se va llenando la turba, cómo esta máquina va barriendo. A continuación se vería cómo baja una plancha y hace agujeros. Luego llegamos a un sitio donde se depositan las semillas en los agujeros, se cubre con vermiculita y ya se puede pasar a paletizar las bandejas. Se ponen sobre un palet, intentando rotar cada 5 filas aproximadamente la orientación, igual que cuando construimos cruzando los ladrillos para evitar que el palet se abra y se caiga. Y de ahí iría a la cámara de germinación, que es una cámara donde mantenemos una temperatura entre 25 y 27 grados y una humedad por encima del 90% y evidentemente ausencia de luz. La germinación no requiere luz. De ahí iríamos una vez que se ha producido la germinación, en unas 48 horas nos vamos a extender las bandejas al semillero o la unidad de cultivo. Esto es un ejemplo de una unidad de cultivo, que nos lleva una unidad de cultivo con las bandejas extendidas. Doctor, ¿nos escucha? Sí, Solo queríamos comentar que probablemente si tiene algún otro video, sí. probablemente sea el puntero, a veces que no permite como quedar claro. Vale. Es decir, que si quito Probablemente sea eso. a ver, si quito, si lo quito, a ver, voy a Vamos a quitar intentarlo, opción de sí. flecha, a ver. Pantalla, vamos a ver, perdón. Opciones de puntero, opción de flecha, Puntero. visible. A ver, pues voy a intentar ver si se ve el vídeo porque ahora. Perfecto. Gracias. Este es el vídeo. Aquí está llenando la llenadora. Aquí veis la barredora.
¿de acuerdo? Que elimina el exceso de turba. Aquí tenemos una punzonadora, es decir, hace tantos agujeros como alveolo tiene la bandeja o la charola, como le llamáis en México. Aquí hay una plantilla, una plancha que succiona la semilla y deja caer por cada tubo una semilla. Esta chica comprueba que no haya fallos en la caída de las semillas, una tolva invertida que cubre de vermiculita y un riego en el cual, bueno, habitualmente se suele utilizar algún fungicida tipo Previcur, Propamocar, para hongos tipo Pythium y demás, y ya de ahí pasaríamos a montar en palé y a meter a las cámaras de germinación, que es esto que tenemos aquí. Vale, vuelvo a poner el puntero. Este era el único vídeo que tenía, así que no, gracias por la aclaración. Bien, tenemos la unidad de cultivo donde extenderíamos, ¿vale? Con lo cual, sembramos la sandía, 2 días en la cámara y nos llevamos las plantas a la unidad de cultivo. Aproximadamente el día 7 sembraríamos la calabaza, el híbrido interespecífico que es el patrón, y estaría 2 días en la unidad de cultivo, en la cámara de germinación y de ahí a la unidad de cultivo. El día 21, en condiciones de España, de Almería, haríamos el injerto. De ahí nos iríamos a la unidad de prendimiento, donde lo mantenemos en unos túneles. Hacemos un proceso de aclimatación cuando ya se ha producido el prendimiento. Dura 5 días el túnel cerrado y 3 días abierto. Nuevamente nos lo llevamos a la unidad de cultivo. El día 34 vamos a proceder a cortar el pie, es decir, cortar el tallo de la sandía y dejar solo el tallo de la calabaza, una vez que ya el injerto ha unido por completo. Y aproximadamente el día 40-45 podríamos proceder al trasplante en campo. Bueno, este es el cronograma del injerto realizado en las condiciones de Almería. ¿Para qué sirven los tiempos? Para nada, para nada. Y aquí tenéis una evidencia de este mismo injerto hecho en España, tiempos de Almería, en México, con la experiencia que tuvo mi compañero, el doctor Camacho, en los proyectos de retirada de bromuro de metilo en México, y en Egipto, con la experiencia que tuve yo en los proyectos de retirada de bromuro de metilo en Egipto. Como se puede ver, tiempo de siembra de sandía, evidentemente es el mismo, día 0, pero en España nos vamos a 7, en México entre 10 y 13, y en Egipto el día 6 se sembró la calabaza. El injerto se hizo a tiempo variable, la aclimatación se hizo a tiempo variable, el corte del pie de la sandía se hizo a tiempo variable según qué parte del mundo estuviéramos, y el trasplante también se hizo a tiempo variable. Las condiciones, es decir, las plantas crecen más o menos deprisa en función de que los días sean más largos, haga más calor, y eso no es algo que en la agricultura podamos controlar. ¿Qué es lo importante? Lo importante es en qué estado hago el injerto. En este caso, el estado ideal para hacer este injerto es, este sería un buen estado para el patrón y este sería un buen estado para la variedad. Lo importante es que la primera hoja del patrón esté completamente desarrollada, que quiere decir que tiene entre 2,5 y 3 centímetros. ¿Y por qué esto es importante? Porque mientras que esta hoja está más pequeña, el hipocotilo sigue creciendo. Entonces, si el hipocotilo, el tallito del patrón sigue creciendo, cuando unamos, el hipocotilo va a tirar de la sandía y puede hacer que el punto de unión del injerto se separe. O como poco nos va a tumbar las plantas, como se puede ilustrar en esta imagen. ¿Cómo vamos a hacer el injerto? Con las plantas en este estado vamos a eliminar el exceso de turba que nos agarra las raíces y vamos a quitar las hojas y las yemas de la calabaza, del patrón. ¿Por qué quitamos las hojas y las yemas de la calabaza? ¿Y por qué es muy importante hacerlo bien? Porque si dejamos restos de yemas de la calabaza, cuando yo trasplanto en campo tengo hojas de sandía y hojas de calabaza. Yo no quiero cultivar calabaza, yo quiero cultivar sandía. Para hacer eso se hace con una uñita de plástico, limpiando muy bien el interior del patrón, eliminando muy bien la yema. Bien, una cosa importante. Este injerto, en el caso de las cucurbitáceas, los tallos son elípticos, con lo cual los cortes los vamos a hacer buscando la zona más gruesa, que sería en la dirección que se ilustra en la imagen. Lo que pasa que en esta dirección sería la dirección real de los cortes. A la hora de hacer los dibujos en PowerPoint, aunque yo me doy algo de maña, no tanta como para hacerlo en profundidad, yo lo he dibujado en esta dirección, ¿vale? En definitiva, vamos a hacer un corte hacia abajo en el patrón y hacia arriba en la variedad. Vamos a hacer un par de lengüetas que vamos a superponer, ¿de acuerdo? Y fijaremos, aquí vemos una fotografía donde se ve la superposición de los cortes hasta la mitad del hipocotilo, hacia abajo en el patrón, hacia arriba en la variedad, y luego colocaremos
un elemento de sujeción, una banda de injerto, un plomo de injerto o una pinza. Y procederemos a coger los dos sistemas radiculares juntos y a pasarlos a un alveolo de mayor tamaño. Pasamos de charolas que tienen 50 centímetros cúbicos por planta a charolas que tienen 200 centímetros cúbicos por planta. Una vez que hagamos eso, moveremos las plantas al túnel de prendimiento, ¿de acuerdo? Para la etapa de prendimiento. ¿Qué es un túnel de prendimiento? El túnel de prendimiento es un túnel hecho con plástico, donde mantenemos las plantas, donde voy a mantener las condiciones ideales para que se produzca la unión de la planta, de una planta con otra. Para que se produzca esa unión de una planta con otra, se tiene que formar un callo, se tiene que revascularizar el tejido y formar nuevos vasos que conectan el pie de la calabaza con la variedad de la sandía, y para eso necesitamos que haya división celular, con lo cual hace falta que haya alta temperatura, alta, entre 20 y 30 grados, es decir, no 50 evidentemente, pero no lo puedo hacer a 4 grados, tiene que haber temperatura. Y a la vez tengo que evitar que se deshidrate, con lo cual para ello tiene que haber una alta humedad relativa, entre un 80 y un 90% para este injerto. Y por supuesto no tiene que haber mucha radiación, con lo cual tiene que estar sombreado. Para ello, pues empleamos elementos como mallas de sombreo, como vemos esta malla aluminizada. Aquí vemos una imagen de los túneles. Aquí vemos una imagen del interior del túnel donde se aprecia la condensación en la cara interna del plástico, lo que indica que hay una humedad relativa alta. Y para eso lo que tenemos es, pues, por ejemplo, en este caso tenemos los faldones del plástico llegan hacia abajo. Aquí tenemos microaspersores que nos van a permitir dar humedad y tubos de calefacción que nos van a permitir calentar. Este es otro tipo de estructura de túnel de prendimiento. En este caso, la calefacción va por microtubos en la base de la planta, con lo cual es más uniforme. Tenemos una manta que cubrimos, ¿vale? Para que retenga la humedad y un agrotextil, un material plástico que va a evitar que las raíces penetren ahí, y los microaspersores para dar humedad. En definitiva, hay diferentes opciones. Una cosa muy importante, antes de mover las plantas al túnel de prendimiento, tenemos que preparar el túnel de prendimiento. Preparar el túnel de prendimiento es poner la calefacción a funcionar, poner los micros a funcionar, para que cuando yo meto las plantas dentro del túnel, el túnel ya esté con la humedad relativa adecuada. Es decir, en el argot de los semilleros dicen que el plástico sude. Evidentemente, el plástico no suda, es que hemos condensado agua ya, hay las condiciones óptimas, ¿vale? Hay injertos, no el de aproximación, que evidentemente lo podríamos hacer casi perfectamente en esos túneles, o a lo mejor en ciertas partes en Baja California, donde las temperaturas son muy extremas, pues a lo mejor no podemos intentar hacer esos injertos en esas condiciones. Tenemos que irnos a cámaras de prendimiento, es decir, a cámaras frigoríficas donde tengo luz, tengo una temperatura en torno a 25 grados y puedo mantener las plantas ahí unos días. Esto que estáis viendo en la imagen es una cámara muy antigua, las primeras cámaras que se hicieron en Almería. Esas mantas que veis ahí se colocaban abajo, se regaba, se echaba agua y se colocaban las bandejas. Es algo muy rústico que ha dejado paso a esto, a cámaras que tienen posibilidad de tener luz, posibilidad de tener humedad, mediante sistemas de humidificación, un equipo de frío, y que se utilizan colocando las bandejas en carros, en los cuales, como veis, hay luz y una humedad relativa muy alta, que permiten que la planta esté en condiciones óptimas para el prendimiento. Bien, como decíamos, el ciclo, vamos a mantener las plantas dentro del túnel de prendimiento y vamos a aclimatarlas. Para aclimatar, en este injerto lo que haremos es el primer día, si tenemos este tipo de estructuras, el primer día que vamos a empezar la aclimatación, a las 8 abrimos un tercio, a las 12 de la mañana otro tercio, y a las 4 de la tarde abrimos por completo y mantenemos un par de días más el túnel abierto para que la planta se endurezca después de estar 5 días en condiciones de mucha humedad relativa y muy buena temperatura. Si tuviéramos otro tipo de túnel hecho con plástico más fino, pues lo que haríamos es hacer pequeños cortes en la parte de arriba con una cuchilla para que hagan efecto chimenea y permiten evacuar el calor. Todas las opciones son válidas. El día 30-35, en las condiciones del sureste de España, lo que hacemos es cortar el tallo de la sandía haciendo un doble corte, ¿vale? Alto, para evitar esto que estamos viendo aquí, que es un problema, que es el franqueamiento. Para evitar que la planta, que el tallo de la sandía pueda tocar el suelo cuando hacemos el trasplante y tengamos raíces en la sandía nuevamente. Si tenemos raíces en la sandía, Fusarium no va a entrar por aquí, pero sí va a entrar por aquí y al final la planta se va a morir. Con lo cual, esto es un problema que tenemos que evitar.
Hay que intentar que el punto de injerto quede al aire y limpio. El punto de injerto, el punto de injerto, el punto de corte del tallo de la sandía. Bien, el de aproximación es el más se utiliza en curvitáceas, en solanáceas es el injerto de empalme. Vamos a ver el injerto de empalme, la técnica del injerto de empalme rápidamente. Pues igual, un flujo de un proceso. Sembraríamos en este caso primero el patrón y después la variedad, aunque esto ha cambiado mucho conforme han ido evolucionando la calidad de los patrones. Son 2 tomates, un híbrido interespecífico de tomate y el tomate de la variedad, con lo cual podríamos incluso, ya hay combinaciones de patrón y variedad que se siembran el mismo día. El injerto lo haríamos el día 27, la aclimatación en este caso lo hacemos un poquito más suave porque solo tenemos un sistema radicular, con lo cual un día abrimos un tercio, al siguiente día 2 tercios, 3 tercios y ya mantenemos 3 días más. Le damos más tiempo a la aclimatación. Y de ahí iríamos a la unidad de cultivo y a trasplantar a día 40. Los tiempos, lo que he dicho antes, no sirven para nada porque en cada condición del mundo van a variar. Es algo que hay que tener una experiencia local. Con lo cual, lo importante que es, pues es un injerto que vamos a unir el patrón manteniendo o no manteniendo los cotiledones y la variedad manteniendo o no manteniendo los cotiledones, haciendo un corte de 45 grados en el patrón y un corte de 45 grados en la variedad. Lo que es básico es qué tamaño de planta quiero unir. Y lo que es básico es que voy a unir 2 tallos, el diámetro de los tallos tiene que ser idéntico del patrón y la variedad. Cuando el diámetro del patrón y la variedad es idéntico, lo ideal es que yo pueda cortar el patrón y me quite de en medio los cotiledones, cortando a 4 o 5 centímetros de altura del nivel del suelo, y que la variedad, la púa, la coja también quitándome los cotiledones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así evito tener rebrotes de las yemas que hay insertas en los cotiledones, en la variedad y en el patrón. Y hago una planta, formo una planta mejor. Eso es lo ideal. Si yo soy capaz de hacer una planta que tenga el hipocotilo alto, es decir, que los cotiledones se hayan quedado altos. ¿Qué pasa si cuando he criado la planta se me ha quedado bajito? Pues que si injerto quitándome los cotiledones, dejo el punto de injerto muy bajo y tengo riesgo de franqueamiento, tengo riesgo de que la variedad pueda enraizar. Entonces lo que haré es injertar algo más arriba y para evitar tener los cotiledones, las yemas cotiledonales, lo que haré es arrancarlas con cuidado con las uñas, pinzando. ¿Vale? Una vez que he hecho eso, pues tendré que hacer un corte con el mismo ángulo a 45 grados es lo óptimo en el patrón. Ya tengo el trozo de patrón que quiero injertar, ¿de acuerdo? Ángulo de 45 grados, un solo ángulo, nada de cambiar la dirección del corte, ¿vale? No muy tumbado, no muy inclinado, lo ideal es 45, el óptimo es 45. Y una vez que ya tengo hecho ese corte, elijo la pinza que voy a utilizar para unir. Abro la pinza, coloco el patrón y una vez que ya tengo el patrón, la pinza tiene que ser la adecuada, no muy pequeña que provoca daños por aplastamiento, ni muy grande porque se soltaría. Una vez que ya tengo el injerto, el patrón hecho, elegido, ahora corto la variedad en el punto óptimo que tenga el grosor que a mí me interesa. ¿Vale? El mismo ángulo, ¿vale? Porque si son ángulos distintos, luego no va a haber coincidencia. Conecto y veo que la conexión es buena. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos en fotografías. Y una vez que tengo conectado, lo muevo al túnel de prendimiento. ¿Vale? Algunas cosas que evitar si hemos hecho bien el injerto para evitar el franqueamiento. Por ejemplo, en Almería, en el suelo enarenado, solemos apartar la arena y meter la planta con una barra en lo que hay debajo de la arena, que sería la tierra arcillosa. Esto tiene un problema. Esto está muy bien cuando no utilizas planta injertada, porque el tomate tiene la capacidad de producir raíces adventicias y enraizar más. Pero si utilizo planta injertada, porque tengo problemas de suelo, esta arena se va a caer, va a cubrir y voy a tener raíces aquí. Si tengo problemas de patógenos en el suelo, van a entrar a través de estas raíces. Me van a puentear la raíz del injerto, con lo cual he tirado el dinero al váter. Igual pasa aquí que el punto de injerto está muy bajo y encima está muy cerca del punto de gotero, con mucha facilidad. De hecho, ya estamos viendo aquí que empieza a producirse esbozos radiculares que van a dar a raíces adventicias en la parte de la variedad, cosa que no queremos tener. Bien, entramos a la siguiente pregunta. ¿Qué patrones se usan? Básicamente, el patrón más utilizado en cucurbitáceas son híbridos interespecíficos de cucurbita máxima por cucurbita moschata, fundamentalmente por la resistencia a la fusariosis, a Verticillium orpilium y por la tolerancia a Pythium y nematodos.
Y estos se utilizan tanto en sandía, en melón como en pepino. Aunque hay otras calabazas que se pueden utilizar, ¿vale? Incluso puedo realizar el injerto, pues puedo injertar sandía sobre sandía, tal es el caso de la avellana robusta, que es altamente resistente a nemátodos, o puedo tener variedades de melón, por ejemplo, que tienen genes de resistencia que me interesan y puedo injertar melón sobre melón, ¿vale? Aunque los más habituales, en el caso del injerto más habitual es el de la sandía, se injerta sobre híbrido interespecífico Cucurbitaceae por moschata. En el caso de las solanáceas, hay un trabajo muy antiguo que hizo Beires en el cual evaluó la compatibilidad de tomate, patrones de tomate, pimiento, berenjena y otras solanáceas sobre tomate, berenjena y pimiento, y encontró que había muy buena compatibilidad en estas combinaciones, buena en estas, regular o media en estas y mala en estas. Si quitamos media y mala y nos quedamos con buena, pues vemos que hay muchas opciones de patrones para el tomate y la berenjena. Sin embargo, si queremos injertar el pimiento, nos tenemos que ir a la fuerza al género del pimiento, al capsicum. Pimiento sobre pimiento, ¿vale? Ahí que tenemos mucho menos juego. Los primeros patrones que bueno, o la fuente más habitual son híbridos interespecíficos de Lycopersicum esculentum por Lycopersicum hirsutum, y los patrones que más se han utilizado son del tipo KNVF, es decir, resistentes a corky root, a raíces corchosas, a nematodos, a verticillium y a fusarium. Bueno, y también a TOMV, esos patrones. Aquí tenemos un cuadro en el que podemos ver algunos de los patrones más habituales, las resistencias que confieren a diferentes enfermedades, raíces corchosas, verticillium, fusarium, oxysporum razas 1 y 2, fusarium, oxysporum radicis, nemátodos, pseudomonas solanacearum o Ralstonia solanacearum y el virus del mosaico del tabaco. Y aquí vemos un poco el origen genético de estos materiales, híbrido del Lycopersicum hirsutum por esculentum, o esculentum solo, o híbridos de 3 vías, o esculentum por pimpinifolium, o Solarum torbum, que es un tipo de berenjena que es muy utilizada en el injerto, sobre todo de la berenjena. Estos patrones son útiles para tomate y berenjena. Y sin embargo, la situación del capsicum, del pimiento, pues a la fuerza tenemos que ir a capsicum. Incluso el panorama de patrones es más corto. No se ha trabajado tanto en buscar patrones para injerto o no en pimiento, o no se han encontrado, no ha sido tan exitosa la búsqueda. Como siempre, como os decía anteriormente, no le des peces, enseñarlos a pescar. Toda esta información de patrones está ampliamente, la podéis encontrar ampliamente en los catálogos de las empresas de semillas, la información. Y entramos ya en la última parte, que ya me he pasado del tiempo, es cuánto cuesta el injerto. Bien, este es el coste, según los estudios que hizo el doctor Francisco Camacho en Almería y en los trabajos que hizo en México. Este es el coste de una planta injertada en Almería, de tomate, perdón, de sandía, una sandía triploide. Estaremos hablando de unos 85 céntimos 81 céntimos de euro por planta, y esto sería el coste en México, 43. ¿Por qué esta diferencia tan importante en el coste? Pues por dos partidas, básicamente. La mano de obra, que es casi 3 veces más cara en España que en México, y las necesidades de calefacción, que cuando nosotros hacemos el injerto, el semillero tiene que utilizar calefacción. Esto básicamente son 33 céntimos más por planta, estas dos partidas, con lo cual encarece. Esto es para una sandía triploide. En el caso de una sandía diploide, pues la semilla es algo más barata y las necesidades de sustrato son menores, con lo cual es más económico. Y para un tomate, pues esta es la asociación de España, 55 céntimos de euro sería el coste de una planta en España, y 39 en México. Otra vez encontramos la partida de mano de obra como la más importante, con 13 céntimos de euro de diferencia en el coste entre un país y otro. En definitiva, si comparamos el coste comparativo de una planta injertada con una planta no injertada en un tomate, por ejemplo, estaremos hablando de 24 céntimos de euro frente a 55, en una sandía de 10 frente a 56, y en una sandía diploide y en una sandía triploide, una sandía sin semillas, de 30 frente a 81. Estamos hablando de multiplicar por 2, por 5 o por 2,7 según el tipo de cultivo que estuviéramos hablando. Y la cuestión es, con estas diferencias en el coste de comprar la planta, ¿cómo lo afronta el agricultor? Es decir, ¿cómo vamos hacia el injerto? Es decir, ¿cómo compensamos esa diferencia en el coste de la planta? Pues por un lado, porque
muchas veces no injertamos porque queramos injertar, sino porque la única solución a poder seguir cultivando es injertar. Bien porque tengamos problemas de encharcamiento, problemas de salinidad, problemas de suelo, suela de labor y las plantas no tiren como consecuencia de que el suelo está muy apelmazado, o bien porque nuestra variedad sea poco vigorosa, o bien porque tenga, que es lo más habitual, algún problema fitosanitario que es limitante, algún patógeno del suelo que me está limitando el poder seguir cultivando. Y si injerto, resuelvo el problema. Aparte de eso, ¿qué aprovecho más? Pues en la mayoría de los injertos aprovecho el vigor que transmite la planta a la variedad y juego reduciendo la densidad de plantación. Esto funciona para la mayoría, salvo en el caso del pimiento, que no hay esa transmisión de vigor de los patrones y no puede reducir la densidad de plantación, pero pues si una densidad habitual, por ejemplo, en tomate son 20.000 plantas por hectárea en tomate en un invernadero tipo rama, pues si yo utilizo planta injertada, no injertada, utilizaría 20.000 plantas en mi hectárea, y si utilizo planta injertada, utilizaría 10.000 plantas, pero como son más vigorosas, en lugar de formar plantas a un tallo, formo plantas a 2 tallos. De forma que al formar plantas a 2 tallos, necesito la mitad de plantas. Ya he compensado esa diferencia en coste que hay entre una situación y otra. Bueno, y esto es lo que me da tiempo a contaros en 40 minutos sobre el injerto en hortalizas, que en un poco más de 40 que me he pasado, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, activo la cámara. Hola, ¿me veis? Sí, primero, ¿hay alguien que quiera preguntar o tiene alguna inquietud o duda? He visto que en el chat salían comentarios a la vez que hablaba, pero como me dijiste que al final... Sí, dime. Aquí en el chat veo que hay algún comentario. No sé si lo voy mirando y contesto. Sí, vamos a pasar ahorita el micrófono aquí y ahorita vamos a leer también los del chat. Vale. Mi pregunta es, si es costeable el injerto en las hortalizas. Sí, 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 por supuesto. Piensa que en algunas zonas de producción la única solución que hay es injertar. Es decir, la sandía en España, por ejemplo, desde hace 40 años la solución ha sido injertar. O injertabas o no cultivabas. Y en otros cultivos, por ejemplo, el tomate, hubo una subida brutal del uso del injerto en tomate en España desde el 2000 a la actualidad. Creció exponencialmente como consecuencia de que resolvió 3 problemas fitosanitarios distintos en 3 zonas de producción distintas. Y en México, pues muchos de los problemas que está viendo en los cultivos de hortalizas intensivos se están resolviendo vía injerto. Es decir, el programa de retirada del bromuro de metilo de México, que ha sido muy exitoso y que, bueno, que un investigador de nuestro grupo de investigación, el doctor Francisco Camacho, pues ha podido ir 50 veces a México a estar dando apoyo a ese programa, pues ha sido tremendamente exitoso en el melón, en el tomate. El injerto es hoy por hoy una técnica cultural que se ha expandido por el mundo. Es decir, y una de las cosas que la ha empujado precisamente es que prohibieron el bromuro de metilo, que era un fumigante de suelo que era muy bueno para controlar los problemas del suelo, pero era muy malo para que hubiera vida en el planeta porque se cargaba la capa de ozono. Con lo cual, costeable, sí, sí, porque se incrementa la rentabilidad. Si gusta, pasamos a otra pregunta que esté en el chat y ahorita Bien. continuamos con otra pregunta de acá, ¿sale? Para ir dando un poquito de dinámica. Por ahí había Vale. algunas, doctor, Sí. no sé si tenga alguna en particular porque hay muchas. Sí, dice que si en la cámara de prendimiento se utilizan fitosanitarios. No, en la cámara de prendimiento no se utilizan fitosanitarios, ni se riega. Es decir, el tiempo que está la planta en la cámara de prendimiento, el sustrato tiene que llevar la humedad suficiente. Incluso hay semilleros que cogen y cuando han hecho los injertos, los meten en una especie de baño para inundarlos, para que por subirrigación se riegue, el sustrato esté a tope de humedad, de forma que en los 5, 6, 7, 8 días, según el injerto que tenga que estar, la planta no se riegue. Es muy importante, si miramos lo que es un túnel de prendimiento, es un sitio donde tengo temperatura de 25 grados, 25 o 30 grados, humedad relativa por encima del 90%. Si yo riego, ahí lo que voy a conseguir es mildew, botrytis,
bacterias, es decir, es el caldo de cultivo fantástico para las enfermedades, con lo cual es muy importante no regar y no hacer aplicaciones fitosanitarias tampoco, porque la planta está muy blanda. Lo que sí es muy importante es que la calidad de la planta que meto a injertar sea muy buena. Si yo meto una planta, como yo recuerdo hace unos años estuve en Veracruz trabajando y me encontré que, por ejemplo, la calidad de la plántula de tomate, de jitomate allí, era mala para lo que yo estaba acostumbrado. ¿Por qué? Porque el tamaño de las charolas que utilizáis es muy pequeño, el alveolo es muy pequeño, hay mucha planta por charola, le dais muy poco espacio a la planta para crecer y eso hace que las plantas están aisladas, los cotiledones están ya marchitos o medio muertos, la primera hoja amarilleando, la segunda hoja amarilleando y las plantas etioladas. Una planta que tiene ya tejido muerto pegado y los cotiledones son tejidos senescentes, está invitando a botritis a decir, ven para acá, instálate sobre mi tejido muerto y acaba llevándote el tallo, acaba pudriendo el tallo. Entonces, si yo encima de eso lo meto dentro de un túnel con las condiciones óptimas para el ataque de bacterias y de hongos, eso no es un túnel de prendimiento, eso es una muerte completa de todo lo que meta ahí. Con lo cual, la planta tiene que estar sana antes de entrar al túnel. Si tengo planta que ya tiene problemas de enfermedad, el problema va a ir a mayor, no va a ir a menor cuando lo metan al túnel. Con lo cual no tratar. El Previcur, el Promaocar, se utiliza como tratamiento típico antipitium en los semilleros, anti-omicetos, anti los hongos que provocan caída de plantura. Con lo cual sí se podría utilizar Previcur, si no es algo que fuera agricultura orgánica, que no lo permitiría, pero no hacer más aplicaciones, ¿vale? Gracias. Pasamos con otra pregunta aquí en la sala. Vale, perfecto. A ver, haz de cuenta que, por ejemplo, ya ve que se injertan, se puede decir que tenemos un F1, así como de la variedad, Sí. de que si podríamos utilizar un injerto de una planta ya injertada para ahorrarnos el proceso y el costo. Ya. No sé si se pueda. A ver, legalmente, poder se puede. Es como, yo os he dicho, en la variedad, por ejemplo, en la variedad, yo corto la variedad y a la variedad le voy a cortar una púa. Corto un trozo de la variedad, ¿vale? Y con eso hago un injerto. Pero ahora me ha quedado un trozo de planta que sigue teniendo su raíz. Si yo riego ese trozo de planta, esa planta va a volver a generar nuevos tallos. Y yo podría volver a cortar y sacar nuevas púas para hacer nuevos injertos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es un problema legal. Las empresas de semillas no permiten que tú hagas esto. Es decir, al menos en Europa está prohibido. En Europa tú no puedes coger y de una semilla que tienes en el semillero sacar más de una púa para hacer injerto. Tú utilizas una semilla para hacer el patrón, que te va a dar una raíz, y utilizas una semilla para hacer la variedad de la cual sacas una púa. Y utilizas 2 semillas para sacar una planta. Y dices, vale, si yo utilizo 2 semillas para sacar una planta, ¿por qué no cojo y de la variedad le saco más tallos y ahorro? Pues porque legalmente no te dejan. Interesante sería, y bastante, pero legalmente no te dejan. Otra cosa es decir, ¿y por qué esa planta encima no le dejo sacar 2 tallos y vendo por un lado la variedad a 2 tallos y la planta injertada? Tampoco te dejan. Las empresas de semillas tienen eso muy bien amarrado, al menos en Europa, para no dejarte. Nos escucha. Muchas gracias. Ya casi se nos acaba el tiempo. El No tiempo. sé si hay alguna pregunta. Hay muchas en el chat, pero si hubiera una que brevemente pudiera también atender y con ello concluiríamos para... La de evaluar los patrones, sí. Es muy importante evaluar los patrones en cada región. No solo evaluar los patrones, cómo funcionan los patrones con los patógenos que tengáis en cada sitio, sino evaluar el conocimiento. Es decir, esto es una carrera. El injerto, por ejemplo, es yo siembro la variedad y siembro el patrón. Y quiero tener el patrón y la variedad en un estado concreto, los dos para hacer el injerto. Cuánto corra más uno que otro, ¿vale? Va a depender de las condiciones ambientales, de la calidad del agua de riego, del manejo que hagan en el semillero. Y tengo que aprender, igual que el manejo del semillero. Es decir, si hago un manejo del semillero con un agua con mucha conductividad eléctrica o con muchas aplicaciones de cobre, por ejemplo, saco una planta muy endurecida que cuando la intento injertar, la cuchilla no la corta. ¿Vale? Entonces, todo requiere un manejo y un conocimiento local.
¿vale? Y sobre todo una puesta a punto de las condiciones ambientales. Por eso he insistido tanto y os he puesto los ejemplos bueno, que son de la experiencia nuestra, de Paco Camacho trabajando años en México, yo la que tuve en Egipto y la de aquí de Almería, ¿no? Y los tiempos son totalmente diferentes en función de situaciones. ¿Hay Bien, una muchas pregunta? gracias. Vale. Doctor, voy a dar lectura a la constancia que la Universidad de Guanajuato le va a hacer llegar. Perfecto. Que dice, la Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al doctor Fernando Dianés por su participación como ponente en la conferencia Recomendaciones para manejo de injertos en hortalizas, con un total de 1 hora en el marco de la realización de la Semana de Agronomía 2023, llevada a cabo en las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida de manera híbrida. Irapuato, Guanajuato, abril del 23. Atentamente, la verdad os hará libre. Firmando el director de la División Ciencias de la Vida, el doctor Rogelio Costilla, y la directora del Departamento de Agronomía, la doctora Ana Isabel Mireles Arriaga. Muchas gracias, doctor. A ustedes, gracias por la invitación. Un placer. Hasta luego. Jóvenes, tienen 5 minutos porque continuamos con la siguiente conferencia con el